Bueno, chicos, bueno, ya saben quién soy, no tengo que presentarme, soy Gibran y les voy a dar una clase breve, pero suficiente para el departamental. Es información que pide el departamental en el temario y que yo la traigo sintetizada, pero suficiente como para las preguntas. Bueno, ¿qué es la anatomía? La anatomía es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. Y aparte podemos decir que, pues, bueno, proviene del griego que significa cortar a través. Esto corresponde al término de disecar, que a su vez, pues, la disección se realiza, pues, cortando o separando los tejidos para su estudio. Entonces, pues, es uno de los procedimientos que permiten estudiar, pues, la estructura del ser humano, básicamente. Em, Luego tenemos los tipos de anatomía, que son un buen, pero bueno, aquí se los traigo también sintetizado, que es regional o topográfica también se le llama, en la cual pues es la organización del cuerpo humano en función de sus partes. Eh, Sistemática, la cual pues es la misma que la descriptiva, que es el estudio de los sistemas orgánicos. Algo que quiero agregar de la sistemática, que pues como su nombre indica, se estudia los órganos, bueno, los sistemas orgánicos. Entre los sistemas orgánicos encontramos pues el sistema esquelético, tegumentario, que es la piel, articular, que pues, es la arterología, muscular, miología, nervioso, circulatorio, que se divide en cardiovascular, linfático. Tenemos el sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema urinario, sistema reproductor, sistema endocrino, etcétera. Son un montón. Pero bueno, el chiste es que se entienda más o menos ese punto. Y bueno, tenemos la anatomía segmentaria, el cual es el enfoque científico sólido de las interacciones y correspondencias corporales. Tenemos la anatomía clínica, la cual pues tiene alcances y objetivos hacia una anatomía aplicada en relación con el paciente. Es esa anatomía que se usa, por ejemplo, para describir pues alguna dolencia o una molestia y se usa un lenguaje un poco más comprensible para el paciente también. Tenemos la anatomía radiológica, el cual pues es el conocimiento de las estructuras anatómicas en los registros estáticos y dinámicos de los estudios radiológicos. O sea, es la forma en que se representa con una imagen el cuerpo humano y se usa para su diagnóstico o estudio. Luego tenemos la de superficie, el cual es el estudio de la configuración superficial del cuerpo reconociendo los accidentes y puntos de referencia visibles o palpables. Bueno, su nombre lo dice. Después tenemos la de proyección, la cual establece la relación entre la superficie corporal y las partes más profundas. Luego tenemos un tema que me gusta mucho hablar, que es el de la terminología anatómica internacional. Y bueno, aquí dice eso, es el listado oficial de los términos anatómicos aceptados para su empleo en la designación de las estructuras. Bueno, esto es básicamente es un listado en la cual pues es resultado pues del consenso de anatomistas. A ver, aquí tengo consenso de anatomistas. Estas son representados por asociaciones anatómicas de cada país, o sea que se reúnen pues distintos países para aceptar ciertos términos que se usan en anatomía. Y bueno, estos anatomistas son reunidos en la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, por sus siglas en inglés es IFA. Perdón, la letra está bien horrible, pero es para que ustedes más o menos entiendan. Les repito, los anatomistas son reunidos en la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, o sea, es como si fuera una Cámara de Diputados, básicamente. Eh, Bueno, entre sus principios, tiene muchos principios y también tiene una gran ventaja. Entre los principios se encuentra que su idioma oficial es el latín. Eh, Otro principio es que cada estructura debe ser designada por un solo nombre, el cual debe ser corto y simple. Aunque pues ya sabemos que hay muchos nombres complicados en la anatomía, pero pues en teoría deben de ser cortos y simples.
Y bueno, los epónimos no deben de ser usados. ¿Qué es un epónimo? Un epónimo, pues, es el nombre de una persona. De una persona que se usa en la denominación de una estructura anatómica. Estructura anatómica. Ahí está. Bueno, básicamente es eso. Si tú descubres, por ejemplo, un nuevo órgano o denominas un nuevo órgano, un nuevo, no sé, cualquier cosa, le puedes poner tu nombre. Podrá aparecer en los libros y todo eso, pero no podrá ser aprobado por el IFA simplemente porque, pues, no se permiten los epónimos. Entonces, pues eso está prohibido, pero prácticamente sí existen, solo que oficialmente no son aceptables. Ventajas. Los nombres establecidos son de uso internacional, es decir, se usan en todo el mundo los nombres de las partes anatómicas. Obviamente, pues tiene sus variaciones, obviamente se adapta a la pronunciación y al idioma de todos los países, pero al final de cuentas se usa un sistema internacional para la denominación de los nombres de la anatomía. Luego tenemos plano anatómico. ¿Qué es un plano anatómico? Bueno, las descripciones anatómicas se basan en 4 planos imaginarios, los cuales pues están en relación con un modelo, el cual es la posición anatómica, que ya sabrán, manos de supino y todo eso, ¿no? Es básicamente eso. Es como el punto de referencia para saber dónde se ubica un objeto, un órgano, cualquier cosa. Tenemos empezamos con el plano sagital, el cual pues son planos verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio. Bueno, tenemos aquí pues que es básicamente que atraviesa todo el esqueleto axial. El plano medio sagital es el que atraviesa todo el esqueleto axial. El esqueleto axial, ahí lo tenemos. Y el plano sagital pues se puede ubicar pues prácticamente en cualquier parte del cuerpo que sea siempre paralelo al plano medio. Se está utilizando mucho el término parasagital, pero según el libro de Moore es un término incorrecto. Nada más se pone plano sagital. Luego tenemos plano coronal, el cual divide al cuerpo en anterior o ventral y posterior dorsal. No les mencioné algo del anterior, que es que pues, divide el cuerpo en izquierda y derecha. Y también se ocupa para lateral y medial, porque es como el punto de referencia. Bueno, este divide el cuerpo en ventral y dorsal. Bueno, aquí ya está. Anterior es enfrente, posterior es por detrás. Luego tenemos el plano horizontal, también conocido como transversal, también conocido como axial, el cual divide el cuerpo en superior e inferior. Quiero señalar acá que en embriología se usa craneal y caudal, pero bueno, esto no creo que venga en el examen. Seguramente nada más va a preguntar algo sobre superior e inferior, qué tipo de plano es. Entonces, pues fácil es horizontal, transversal o axial, cualquiera de estos. Mm, Términos de relación y de comparación. Estos se usan, pues, o sea, son los términos que se usan para ubicar las diferentes estructuras, que sigue siendo planimetría de los modelos anatómicos. Tenemos anterior y posterior, que ya lo vimos, que ya quedó claro. Superior, craneal, inferior, caudal, también quedó claro. Medial y lateral. Aquí tenemos que es medial y lateral. Eh, Lateral es que se encuentra más alejado de la línea sagital y medial es que se encuentra próximo a la línea sagital. Bueno, esto también es muy fácil de comprender, creo que ustedes lo entienden perfectamente. Y bueno, tenemos otros que ya son un poco más complejos, que es radial y ulnar. Ulnar que se encuentra hacia el hueso ulnar, valga la redundancia, y radial que se encuentra pues hacia el hueso radial. Eso pues también lo tienen claro. Díganme si sí, si no, si tienen alguna duda, pregúntenme. Adelante. Mm,
Luego tenemos tibial y fibular, que igual, como su nombre lo dice, tibial es hacia la tibia y fibular es hacia la fíbula. Proximal distal. Proximal es próximo, distal es lejano. ¿A dónde? Al origen de un miembro. Y esta imagen, pues, no lo puede describir mejor, porque, pues, por ejemplo, aquí el punto de origen sería, pues, el deltoides. Y bueno, podemos decir que los dedos están distales al hombro y no sé, por ejemplo, si marcamos aquí una línea y tenemos como referencia la mano, podemos decir que, no sé, perdón, el bíceps está pues proximal a los dedos de las manos. Y así, es como el punto de referencia para indicar si algo está antes o después. ¿Me falta esta turno? No. Ok. Superficial y profundo. Profundo, eh, pues su nombre lo dice, superficial, pues en la orillita. Esto se usa mucho igual en anatomía clínica, cuando quieres decir, pues, si un dolor es superficial o si un dolor es, pues, lo sientes muy adentro, pues dices que es un dolor profundo. Externo e interno. Aquí quise poner un ejemplo del oído, porque, pues, como estábamos viendo eso con el profe Galán, pues, te sirve como un buen ejemplo. Externo, pues su nombre lo dice, hacia afuera. Interno, hacia adentro. Y el punto medio, pues, medio. Unilateral y bilateral. Unilateral de un solo lado, bilateral que se encuentra en los dos lados, izquierda y derecha. Aquí lo pueden encontrar una definición que de hecho es del libro de Pro, entonces lo pueden buscar ahí si gustan. Unilaterales son estructuras que se encuentran en un solo lado. Ejemplo, vaso. Bilaterales, estructuras pares con componentes derecho e izquierdo. Ejemplo, riñones. Ahí está, fácil, ¿no? Luego, ipsilateral y contralateral. Tenemos que ipsilateral es algo que ocurre en el mismo lado que otra estructura del cuerpo. Podemos decir brazo derecho y pierna derecha, por ejemplo. Y contralateral es completamente lo opuesto. Es algo que ocurre en el lado opuesto del cuerpo, en relación con otra estructura. Brazo derecho, pierna izquierda. Creo que esto también les quedó muy claro. Ay, güey. Eh, Bueno, concepto de órgano y víscera. Ahí se puso un poco chueca la flechita, pero supongo que es así. Y así. Ah, no, perdón. Así. Bueno, un órgano es la colección de tejido que forma una unidad funcional, especializada para realizar una función determinada. Y bueno, esto pues es un órgano. Creo que también tienen claro. Víscera son órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo. O sea, cuando hablamos de víscera, no estamos hablando de un órgano en concreto. Podemos decir que todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal son vísceras. No es específico. No es específico. ¿Vale? Bueno. Eh, luego tenemos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la víscera se define como todo órgano alojado en el interior de una cavidad, como ya les dije, cavidad corporal. El órgano es toda aquella parte del cuerpo dotada en una o varias funciones. Bueno, también eso ya lo podemos tener muy claro. Víscera hueca. Bueno, su nombre lo dice, estamos hablando de un órgano que puede contener algo adentro. Como pueden ver acá, el estómago es hueco, por lo tanto es una víscera hueca. Aquí está la definición formal, pero pues yo les recomendaría que se guiaran más por el nombre. Y bueno, maciza, que es víscera maciza, que se encuentra rellena. Ahí, rellena. Bueno, vamos a hablar de las definiciones formales. Es toda aquella víscera que presenta morfología a modo de saco hueco, ¿ok?
y que va a estar tapizada por una serie de capas estructurales o túnicas. Túnicas, pues sería esta pielecita que rodea el hueco, ese gallote. Y bueno, la visera maciza se conforma por el estroma, tejido de sostén, o sea, es todo lo que cubre al órgano, y el parénquima es el tejido funcional o tejido noble de la víscera que le dota el tipo de funciones. Todo lo que se encuentra adentro, todo lo que se encuentra adentro y provoca una función, pues es el parénquima. Listo, ya acabé. Fuentes, pues agarré el libro de Pro, agarré de More, Internet, etcétera. Todo esto es 100% departamental. Bueno, ya terminé. Entonces sigue Grecia. ¿Cómo es de compartir? Listo, ya quedó. Hola, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, Bueno, yo les voy a hablar acerca de osteología, son las generalidades, así como viene en el temario. Primero vamos a empezar a definir qué es osteología. Esta es una rama de la morfología que estudia los huesos, su forma y su estructura. Vamos a tener que los huesos son un tipo de tejido conectivo duro. Estos nos van a proporcionar soporte para el cuerpo, es decir, si no tuviéramos los huesos, pues estaríamos así todos como aguaditos y pues no podríamos tener ese soporte. También nos van a brindar protección a las estructuras vitales. Por ejemplo, aquí les puse la parte del esternón y las costillas. Entonces, un ejemplo de esto es que el esternón y las costillas van a proteger al corazón que se va a encontrar en esta parte. Entonces, pues esa es otra característica. También van a ser la base del movimiento. Esta característica va ligada con la primera porque, bueno, el soporte va de la mano con la protección. Entonces, y el movimiento también, perdón. Entonces, si no tuviéramos los huesos, tampoco podríamos generar ese movimiento. Los principales huesos que nos van a ayudar a la protección y el movimiento van a ser los huesos largos, pues estos, por su forma, van a apoyar van a ayudar a movernos. También almacenan sales. Pues como sabemos, los huesos contienen calcio, entonces es un almacén de sales y nos aportan células sanguíneas como lo es la médula ósea. Después vamos a tener una clasificación de los huesos de acuerdo a su estructura interna. Entonces, todos los huesos van a tener, bueno, nos vamos a enfocar en en el hueso compacto y en el hueso esponjoso. Todos los huesos van a tener estas características y pues bueno, se van a caracterizar por la cantidad de materia esponjosa. Entonces vamos a ver que el hueso esponjoso va a ser como la partecita de adentro y de hecho se ve como si fuera como una esponjita, se ve así como acolchonadito. Y el hueso compacto va a ser como la parte de afuera del hueso, pero todavía no va a ser la parte más exterior. Entonces va a ser esa parte como dura del hueso. Si les van surgiendo dudas, díganme. Después vamos a tener huesos por su forma. Aquí vamos a tener huesos largos, huesos cortos, planos e irregulares. Los huesos largos son tubulares, entonces lo pueden asociar con pues, la forma del tubito de un cilindro. Y estos pues, nos van a garantizar la protección y el movimiento. Aquí podemos tener, por ejemplo, el húmero, la tibia, la fíbula, el fémur, que son los principales huesos largos. Después vamos a tener los huesos cortos. Estos son cuboides, o sea, no se les ve mucho la forma de cubo,
pero si podemos ver, tiene una parte anterior, una posterior, superior, inferior y dos laterales. Entonces lo podemos relacionar con un cubo. Estos principalmente se encuentran en los carpos y en los tarsos. Este es un ejemplo de un hueso del pie, si no me equivoco es el cúbito. No, perdón. Bueno, ahorita les confirmo bien cuál es. A ver, esperen, si no, se van a confundir. Perdón, me equivoqué. Es el hueso cuboide. Seguimos. Después vamos a tener los huesos planos. Estos van a desempeñar una función protectora y los vamos a pues distinguir porque a comparación de los otros se les va a sentir la superficie plana. Tenemos huesos planos en el cráneo. Estos van a ser el hueso frontal, el occipital, los parietales, los temporales y el esfenoides. Y otro hueso plano que vamos a encontrar va a ser la escápula u omóplato. Después vamos a tener lo que son los huesos irregulares. Estos no tienen forma definida. Entonces, pues los vamos a caracterizar porque no van a entrar dentro de las características de los otros. No van a ser ni planos, ni largos, ni cortos. Entonces, aquí vamos a tener a los huesos de la cara. Va a ser el cigomático, el maxilar, el mandibular, los nasales, los lagrimales y el etmoides. Después vamos a tener otra subdivisión y van a ser los huesos de acuerdo a sus características. Ahí solamente vamos a tener dos, los sesamoideos y los neumáticos. Los sesamoideos son aquellos que van a proteger a los tendones, esa va a ser su característica vital. Aquí podemos ver la rótula. La rótula o patela. Aquí vemos que viene el tendón, entonces esta lo está protegiendo. Y después vamos a tener a los huesos neumáticos. Estos tienen huesos que ayudan a la circulación del aire y los vamos a encontrar principalmente en la cara y van a ser el seno frontal, los senos etmoidales y el seno maxilar. Estos van a permitir el flujo y la circulación del aire que entra por parte de las fosas nasales. Bueno, después vamos a tener a los huesos largos. Em, los huesos largos van a tener una epífisis, que van a ser como la parte, los dos extremos del hueso. Van a tener una diáfisis, que va a ser la parte media, y van a tener una metáfisis. Aquí no está como que señalada, de hecho no encontré una imagen que lo señalara, pero la metáfisis es como la parte de unión entre la diáfisis y la epífisis. La metáfisis es como la zona de crecimiento. Entonces, en algunos libros lo pueden encontrar como que es la cicatriz del crecimiento, porque pues gracias a esta van a poder ir creciendo los huesos. También van a tener lo que es la cavidad medular, donde se guarda la médula ósea amarilla y el tejido óseo compacto. Asimismo, los huesos van a tener el periósteo, que va a ser toda la parte que va a recubrir al hueso, y se va a encontrar por encima del tejido óseo compacto. Bueno, después vamos a tener las características de los huesos planos. Los huesos planos únicamente van a tener dos características. Aquí les estoy presentando la escápula, entonces van a tener una lámina que es toda como la partecita que es la parte plana. Y van a tener el diploide, que es el hueso esponjoso entre las tablas internas y externas del hueso. Es esta partecita roja, la segunda línea roja que se puede alcanzar a percibir. No la que está por fuera, sino la segunda, esta. Y después vamos a tener a los huesos sesamoideos. Como ya lo dije, su principal función es de protección a los tendones, pero estos los vamos a poder distinguir porque son nódulos ovoides y tienen pocos milímetros de diámetro. El único hueso sesamoideo, que es el más grande, va a ser, ay, espere.
Ya, perdón. Entonces estábamos con los huesos sesamoideos. Les decía que la rótula va a ser el hueso sesamoideo como de mayor tamaño. Y también podemos encontrarlos dentro de los metatarsos. Entonces también van a proteger los tendones que pasen por esta parte. Luego, ya que vimos la composición la clasificación de los huesos, vamos a pasar a el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, que van a ser los esqueletos en los que se va a dividir el cuerpo humano, por así decirlo. Dentro del esqueleto axial, yo me lo aprendí de esta manera. El esqueleto axial, como axial es de axila, o así lo relacioné, entonces va a ser como la parte de más arriba, y el apendicular, como el apéndice está en la parte de abajo, entonces va a conjuntar también los del miembro inferior. Entonces, no sé si les sirva, pero ya sí me lo aprendí. Entonces, el esqueleto axial únicamente se va a conformar por el cráneo, las vértebras, el sacro, el coxis, va a estar también conformado por el esternón, por el apófisis sifoide, que es este huesito que está debajo del esternón, y por las costillas. Y aquí podemos ver lo que es la visión anterior, perdón, y la visión posterior. Y después vamos a tener a los huesos del esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular va a estar formado por la cintura escapular y la cintura pélvica. En la cintura escapular vamos a tener lo que son las dos escápulas u omóplatos, la clavícula, el húmero, el radio, el cúbito. Vamos a tener los carpos, metacarpos y los falanges de los dedos. Y después en la cintura pélvica vamos a tener lo que son los huesos coxales, que van a estar conformados por el ilion, isquion y el pubis. Y después vamos a tener lo que es el fémur, la rótula, la tibia y la fíbula. Y posteriormente vamos a tener los tarsos, metatarsos y los falanges del pie. Y pues bueno, esto es todo. De hecho, en el temario nos falta ver lo que es el último punto, pero para eso hice un resumen. Entonces, pues